Y hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, pues bueno, es bastante recurrente y que, pues bueno, yo no he visto a nadie que hable de esto, al menos relacionado a Linux, ¿no? Y se trata de qué tan importante es aprender inglés para poder utilizar Linux, ¿no? Y bueno, hay muchas situaciones en las cuales yo lo puedo poner en cuestión de ya práctico, pero sí es una habilidad que de entrada no deberías de omitir porque sí es indispensable. Y esto, pues bueno, para ponerlos un poquito en contexto, muchas veces yo cuando les hablo de Linux es cuando muchas veces hablo de personas que se dedican al desarrollo. Yo sé que viene esa parte que defensora que dicen que Linux es para todos y que ahorita en el 2025 ya es más fácil de utilizar, que ya no se necesita la terminal, pero evidentemente ya aplicado sí necesitas una base, ¿no? Porque indirectamente pues también utilizas Bash, ¿no? Y bueno, antes de que se me olvide, también una de las razones es porque a mí me ven siempre utilizando mi instalación de Linux en inglés. Yo lo hago porque no ocupo pues LibreOffice en mí todos los días, no lo ocupo, entonces yo no tengo problema con eso de los acentos. Incluso al momento de estar navegando entre las bibliotecas de documentos, imágenes, descargas, omito toda esa parte y pues para mi flujo de trabajo está mejor. Porque pues por ahí también viene el comentario de que Satiel Whitezican y esto reforzado porque también en algún punto hice videos en inglés de tutoriales de Windows y pues ahí empecé. Hi everyone, how are you doing? Satiel here and welcome back in another quick tutorial. In this video I'm gonna show bla 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 bla, ¿no? Entonces muchos pensaban que eran en parte esa el que yo intentara ahí mal pronunciar las cosas. Yo también quería aprenderlo pues explicándolo, ¿no? Llevándolo a la práctica y pues vi la oportunidad en los tutoriales. Pues bueno, como muchos saben, yo en mi rato libre, pues juego el Yu-Gi-Oh! Y muchas de las tarjetas y los efectos pues están en inglés. Y aparte, pues bueno, si estás como que en ese aspecto un tanto competitivo y vas a los torneos y demás, pues hay cierta parte de inglés que se te acaba pegando cuando tú dices main phase, stand by main, counter, targetear, no sé, setear, ese tipo de modismos de pues, la skill. O sea, a mí me escuchan hablar como con cierto Spanglish y es justamente porque se me pega, ¿no? Al jugar Yu-Gis. Y yo creo que el punto más clave fue cuando una ocasión, pues a mí me dio por pintarme el cabello de rubio. Aquí, por acá estará la imagen, ¿no? Y pues como que esa parte lo reforzó porque pues ahí empezaron a decir que esto y que el otro, ¿no? Fue meramente porque se dio la oportunidad. Yo en algún momento también escuché que muchos de los youtubers famosos se cambiaban el color de cabello para que su contenido no fuera repetitivo, que no sintieras que están viendo a la misma persona y que tuviera ese refresh. Y dije, pues bueno, lo voy a intentar. Me lo pinté, pero pues fue un tanto, o sea, déjenme decirles que sí funcionó, o sea, sí funcionó. Nunca me lo había pintado todo completo, entonces dio la oportunidad, lo hice, sí vi ese impacto en las visitas. Y pues bueno, para aclarar ese punto, ¿no? Pero bueno, creo que ya aplicado sería más porque todos los lenguajes de programación pues, están en inglés, ¿no? En algún punto los vas a acabar ocupando. O sea, no hay lenguaje de programación que no esté en inglés. Entonces, para poder hacer algo tienes que entenderlo. Ahora, hay una parte que muchos recomiendan, que al menos también a mí el amiguísimo Cristian Salguera, que está en los Uniteds, me dijo, pues pon películas en inglés o aviéntate series en inglés. Y poco a poco vas a agarrar fluidez al momento de
de estar escuchando esas palabras, también me dio otros consejos de decir, no pienses en español, o sea, bríncate el aspecto de traducirlo en tu cabeza. Y digamos, si tú veías, por ejemplo, no sé, es que no sé, una flor, por ejemplo, veías una flor y en vez de asociarlo con la palabra flor, lo asociabas con la palabra flower. Entonces cuando decían flower, en tu cabeza en automático asociaba que eso era una flower, ¿no? Ya entendías a qué se referían. Evitabas el traducirlo y pues aprendías, ¿no? Entonces, sí, o sea, evidentemente funciona, te hace más rápido en el aspecto de que el estar sabiendo cómo se escribe una palabra, el escucharlo constantemente, el saber también pronunciar. En algún punto, cuando una conversación es rápida, tú puedes detectar qué te están diciendo, ¿no? Porque ya tienes esa habilidad de separar o de fragmentar las palabras. Y sí ayuda, sí es correcto, sí es una manera en la cual tú puedes aprender. En mi caso, pues, como les vuelvo a repetir, fue con el juego, ¿no? Que aquí se hablan de cosas muy específicas. Y el hecho de estar utilizando mucho esas palabras, tarde o temprano, pues las acabas asociando. Pero el detalle es que el inglés que se ocupa para la programación es un tanto diferente al hablado, ¿no? Y aquí es donde vamos a comenzar con una de las disputas, por decirlo así, o las diferencias, porque si tú te dedicas a un tanto interactuar con el cliente, ¿no? A llevar a cabo tal vez una conversación con alguien, si tal vez la empresa en la que tú te encuentras es pues un tanto internacional, más importante, tiene gente de otros lados, hasta pues para dar un saludo, sí lo necesitas, ¿no? Para poderte comunicar y pues bueno, que ahí viene que el A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y demás. Sí lo necesitas. Incluso aquí también, bueno, lo estuve comentando pues por ahí en el grupo y el amiguísimo Linuxero Agrio también dijo que es algo que tarde o temprano pues vas a encontrar, ¿no? Él mencionó en algún punto de que pues qué pasaría, ¿no? Si tú te encuentras al CEO de tu empresa y pues no sabe ni que existes porque no te pudiste presentar debido a que no supiste hablar inglés. Y es muy cierto esa parte, ¿no? O sea, tal vez en mi caso no aplicó tanto. O sea, yo lo hablo esto desde mi experiencia muy, muy personal. Porque para cuando yo entré, o sea, obviamente también pasé por esa parte. Pero en el área donde yo estaba, pues era directamente así casi que como el Doctor House. De que se decía, tenemos este problema, ¿cómo se soluciona? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y era más como directamente a la resolución de problemas. Y no tanto a hablar con alguien que de entrada pues ni te va a entender de lo que le estás hablando, ¿no? Y eso también pasa pues en el aspecto de cuando te reclutan, ¿no? Porque pues muchos de los exámenes para poder entrar a trabajar pues a veces sí o sí te los dan en inglés o incluso algunas certificaciones por ejemplo las de ciberseguridad también no están disponibles aquí, o sea, no es por malinchismo, pero la única manera de obtenerlas es haciéndolas online a otro país, por ejemplo Estados Unidos, y respondiendo en inglés, todo es en inglés y pues no hay de otra, o sea, no hay de otra. Entonces es por eso como que la importancia. Y en el caso donde se pudiera ver indirectamente, pues en ciberseguridad, pues Kali Linux, ¿no? O sea, hasta lleva Linux en el nombre. Entonces sí es muy importante. Y bueno, otra experiencia que a mí me tocó es una ocasión que tuve que desarrollar en C#, ¿no? Yo
para ese punto, no sé, las necesidades que se tenían, la misma vida, lo que a mí me tocó hacer antes, pues nada que ver con C Sharp. Entonces cuando me tocó, pues yo ya sabía varias palabras como main, como static, como print, como int, ¿no? Y evidentemente console, por ejemplo, return, o sea, container. Entonces, aunque yo no sabía C Sharp, pude entenderlo. ¿Por qué? Porque pude interpretar esas palabras y sabía qué era lo que hacían esas líneas de código, ¿no? Entonces era más intuitivo cuando yo vi mi ejemplo de C Sharp, ver que una parte imprimía, otra que el resultado era igual a la suma de tales números o valor 1, valor 2 y hacer como el regresar los valores, ¿no? Entonces esa parte sí se me quedó bastante marcada y eso aplica para todo, ¿no? Por eso es que yo digo que sí se ocupa, pero no es tanto el hablado. Ahora, en mi experiencia personal, yo sé, porque eso también como que lo quiero agarrar un poquito con pincitas, porque cae un poquito más en donde tú te quieras ver, ¿no? Si tú planeas en algún momento trabajar fuera del país, pues evidentemente lo vas a tener que aprender aunque no te guste, ¿no? Y muchos, aunque no quieran salir del país para obtener el trabajo, pues lo piden como requisito para poder hablar con algunos clientes, para dar soporte a bases de datos, hacer ese tipo de cosas. Y también, pues bueno, tanto utilizar el software en inglés, tanto leer manuales, que eso también es muy importante. Y el punto clave para mí también sería verlo en la documentación, ¿no? Si tú te quieres mantener actualizado, vas a tener que entrar a foros, a sitios oficiales, vas a tener que escribirle a los desarrolladores de Linux, muchas veces en inglés porque pues no hay de otra. Y ya no es tanto, o al menos yo así lo estoy viendo, que ya no es tanto como que de que le mandes un correo. Muchas veces ya hay un grupo en específico, un chat de IRC donde tú puedes hacer la consulta un poquito más directa, pero sí tienes que dominar el inglés, ¿no? Entonces, esto también pasa como con la resolución de problemas en cuestión de los bugs. Hay que recordar que Linux es un tanto volátil, o sea, no es como te lo hace ver tu LinuxTuber de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y ya terminaste. O sea, en esencia está sencillo, pero sigue teniendo ciertas variantes dependiendo de tu hardware, ¿no? Entonces, cierta persona que le fue bien con su distro en su hardware te va a decir que es lo mejor del mundo, que es la octava maravilla del mundo y te va a hablar muchas cosas positivas de su experiencia. Pero por ahí no falta el bichito raro que tiene AMD en vez de Intel y es donde le vienen los problemas de la gráfica, de los drivers, de esto y del otro, o del Wi-Fi, ¿no? O que compró su equipo de tal marca, ¿no? Entonces, son problemas que le están pasando a un grupo de personas muy reducidas, pero muy reducidas. O sea, son contadas las personas que tienen ese problema porque no todas van a tener la misma distro que tú, que muy probablemente sea una derivada que tú agarraste. Muy pocos van a poder hacerle énfasis al problema, ¿no? Y muy pocos van a tener exactamente esa distro en ese mismo hardware que tú tienes, que generalmente suele ser una laptop. Entonces, el caso es tan específico que a ti te van a dar errores que son un tanto únicos. Ajá. Y muchas veces cuando tú buscas la solución al problema, está en inglés, ¿no? Muchas veces, o sea, ya sé que ahorita está la wiki, que la wiki, por ejemplo, de Arch Linux está en inglés, está en chino, está en japonés, está en italiano, está en francés. Tiene soportados muchos idiomas,
pero el inglés es como que el que predomina un poquito allí. Entonces, ya sea para la solución de problemas o la solución de bugs, vas a tener que entender el problema. Ajá. Y para esto vas a necesitar entender la sintaxis del error. Entonces, como les digo, yo les pudiera decir que sí hay una parte que pesa mucho ya a nivel profesional el estarlo hablando, porque no tienes las mismas oportunidades que una persona que habla inglés. Muchas veces pues casi que es el sueldo, ¿no? O sea, lo que tú vas a ganar no sabiendo inglés y lo que tú vas a ganar sabiendo inglés, ¿no? O sea, se te abren muchas puertas o incluso la posibilidad de estar en otras áreas. Ay, es que aquí no sé si decirlo, pero... Ay, es que cómo lo tomo. Miren, mayormente donde a mí me tocó, pues fue en las entrevistas, ¿no? Entonces, cuando tú vas resolviendo problemas, hay un como problema sorpresa y ese problema puede ser de prácticamente lo que sea, ¿no? Puede ser de Net Framework, pueden ser de algoritmia, que es lo más común, puede ser de base de datos, puede ser de cualquier cosa relacionada a la tecnología. Y allí también una de quién sabe cuántas veces también hasta puede ser de Linux. Y eso nada más lo utilizan como para medir si realmente tienes la capacidad. O sea, evidentemente si tú vas como programador, por ejemplo de Java, pues en su mayoría todas las preguntas van a ir acorde a cierto perfil. O vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Que backend o no sé, desarrollo web, ¿no? O sea, sí vas a ver casi todo enfocado a esa área en la que tú vas a intentar meterte, pero hay esa pregunta sorpresa al final para medir si también tienes como que la misma cantidad de conocimientos en otras áreas completamente inesperadas, ¿no? Pero pues más o menos lo que predomina es el que tú les puedas resolver los problemas, el que tu código lo hagas limpio, el que esté bien comentadito, bien escaladito, que sea legible, que si por ejemplo te dan unos días para resolver el problema y que te digan te lo puedes llevar a tu casa, que cuando lo regreses en el menor tiempo posible. Que porque hay cosas que no, o sea, realmente el propósito que tiene eso es evaluar qué tan eficiente eres, porque ahí van a decir, esta persona sí me está entregando el código tal cual como yo lo necesito, entendible y en poco tiempo. Y ya con eso estás del otro lado, ¿no? Entonces, sí está marcado allí porque evidentemente también se ve que puede que no sea tan teórico y te pongan a hacer la instalación de un servidor y obviamente en ese servidor que vas a colocar, pues Linux, ¿no? O darle, o que tal vez esa parte de prueba sea darle mantenimiento a un equipo de Linux, ¿no? Entonces, evidentemente lo vas a acabar ocupando. Sí es muy importante, casi que en conclusión yo diría, no te lo brinques, 1000 veces que lo tengas allí, y que te haga falta a que lo necesites y no lo tengas. Obviamente mi inglés es malísimo hablado porque casi no interactúo con nadie en mí todos los días. Sí, evidentemente se olvidan algunas cosas, pierdes mucha fluidez, pero tal vez mi comprensión lectora y cositas así es como que la parte fuerte y es la parte que realmente pues tú necesitas. Pues creo que poquito más se puede decir de eso. Sí es muy importante. Si tú puedes, hazlo, nunca está de más. Entre más fluido estés en eso, entre más preparado estés, pues se te van a facilitar las cosas. Obviamente nada se compara a una persona que pues lo habla de manera nativa, ¿no? Si tú eres mexicano, pues obviamente
creo que todos tenemos el acento muy marcado. Y sí se va a notar, ¿no? Sí se va a notar. Pero de mínimo te vas a poder como que dar a entender, ¿no? Con los demás. O al menos vas a poder explicar alguna cosa sencillita, ¿no? Y esto también, porque vuelvo a repetir, o sea, yo lo viví un tanto diferente, hablo desde mi punto de experiencia. Pero sí, cuando hacen las juntas, cuando hacen las videollamadas, cuando te toca participar, pues también se tiene que hablar inglés. Sí lo veo más cercano al aspecto de la programación, pero pues recuerden que también para hacer un script en Linux, para desarrollar en Python, para utilizar Bash y casi todas las tecnologías que giran en torno a Linux, vas a tener que estar leyendo bastante, vas a tener que estar programando en inglés y pues no hay de otra, ¿no? Hay muchos que se quieren brincar esa parte porque la consideran difícil, hay muchos que también, y que no falta también la persona prodigio, ¿no? Que dice, ay, pues yo no le entiendo a las matemáticas, pero soy muy bueno desarrollando, implementando ideas, ¿no? O sea, no todos lo pueden llevar a cabo, pero tal vez unos son muy buenos como que construyendo, ¿no? Entonces, o teniendo como que esas ideas mágicas, ¿no? No tanto llevado a encerrarte 2 días codeando, sino esa habilidad de optimizar, ¿no? Entonces, puede que por eso sí tengan cierto plus por ahí, sí se puedan defender, pero también van a llegar como que a cierto límite de conocimientos. Entonces, pues casi como ese dicho que dice que saber de muchas cosas no te hace inteligente, pues creo que allí aplica bastante, ¿no? Y pues poquito más, o sea, realmente no hay mucho que decir. Simplemente es algo que llevas como que en todos los días. Sí, evidentemente el inglés que te enseñan en la escuela es como que muy básico, pero con que te puedas defender poquito, con que de mínimo lo entiendas, sepas de qué se está hablando en una conversación, pues va a ser un tanto más que suficiente. Ya pues utilizándolo se repiten las palabras, ¿no? Al momento de estar desarrollando, de visitando foros, de entrando a la documentación, se te van a quedar palabras como terminal, como cluster, como shell, como, no sé, database, SSH, que ya no directamente las tienes que traducir, que simplemente ya sabes de lo que te están hablando, ¿no? Es como, yo les puse el ejemplo en algún punto, es como cuando dicen la palabra iPod, ¿no? O sea, tú no sabes qué significa iPod, pero de mínimo ya sabes a qué se están refiriendo. En tu imagen ya sabes que, bueno, en la imagen que hay en tu cabeza ya sabes qué es un iPod, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas pasa cuando entras a la documentación, absorbes muchas palabras, incluso para poderte comunicar mediante la terminal o la consola, tienes que utilizar comandos en inglés. Tal vez son abreviados, por ejemplo el ls, que es listar, por ejemplo el pwd, que es print work directory, imprimir directorio de trabajo, ¿no? El comando del cd, que es el change directory, o sea, cambio de directorio, o sea, mkdir, make directory, o sea, tal vez sí está como que implícito en los comandos, pero de tal forma que no lo tengas que escribir todo de corrido. Y pues bueno, de esa manera se ve un tanto aplicado. Entonces, no tengan tanto miedo si ustedes se abruman un poco porque dicen, ay, se necesita mucho inglés. Evidentemente es indispensable, es algo que no te puedes brincar, es algo que se necesita siquiera una embarradita, porque cuando a veces instalas también los drivers, la documentación que hay en el GitHub también está en inglés. Entonces es muy básico, es un inglés técnico, son palabras muy como, ¿cómo se le diría? No es tanto un idioma, sino como una jerga, como una manera de hablar, así como los doctores
que tienen su manera de expresarse, o los abogados que tienen como ciertos modismos, así también la persona que es de informática también tiene ciertas palabritas por ahí que se ven implícitas en su todos los días. Entonces, tarde o temprano, pues las acabas como que añadiendo a tu vocabulario. Pero pues no siento que más para allá, o sea, se vea, ¿no? O sea, es un tanto simple. Yo pudiera decir, ¿no? Si le entiendo yo, que no le entiendas tú, ¿no? O sea, es realmente pues muy intuitivo, ¿no? Yo sé, porque aquí viene esta como segunda parte, que mucha gente viene de Windows, ¿no? Viene a instalar Linux porque le dijeron que le pueden dar una segunda vida a su PC o a su laptop con Linux. Y llegan acá a Linux, hacen su instalación y se les hace extraño que algunas cosas las tengan que hacer con la línea de comandos. Pero estamos de acuerdo que esa persona entró realmente porque no tenía opción, ¿no? O también, sin que se me ofendan, porque ahí también me incluyo yo, o porque no tenía como que el poder adquisitivo para poder pagar pues la licencia del Microsoft Office o el Photoshop o alguna herramienta de pago, y pues se fue a Linux. ¿Por qué? Porque es gratuito, pero es un aspecto bien diferente, ¿no? Y ahí es donde cambia el mindset o la manera. Bueno, vean, o sea, vean eso, o sea, es que les digo, o sea, ya me sale un poquito eso. Cambia el mindset, de la manera de pensar, cambia de la gente cuando entra porque ya no tiene opción, a cuando de verdad es como una necesidad, ¿no? Que no es tanto por obligación como en la escuela, de que te dicen tienes que aprenderlo porque si no puedes hacer esto, sino que realmente te surja. A ver, yo quiero levantar un access point de mi Wi-Fi, ¿qué necesito? Pues todo eso está en inglés, ¿no? Y si tú quieres en algún punto hacerlo, vas a tener que entender en inglés. Igual, como les digo, muchas veces yo lo veo más marcado con Linux porque es directamente lo que más lo asocio, pues es al aspecto de la ciberseguridad. Porque pues bueno, allí también hay que entender el lenguaje de otros idiomas, ¿no? Como por ejemplo los pings, la diferencia que hay en un ping de Windows, de Linux, de Mac. O sea, sí tiene como que ciertas variantes por ahí y necesitas forzosamente esos conceptos para poder adentrarte más a fondo en las cosas. Es que está implícito, o sea, no es algo que puedas omitir del todo. Y pues poquito más, o sea, es que no sé cómo darlo a entender de que simplemente lo vas a tener que aprender. Te guste o no, lo vas a tener que aprender. Si quieres llegar en algún punto a llegar a distros más avanzadas, ¿no? Como por ejemplo un Arch, un Arch, un Gentoo, que la creación de directorios para el kernel, de las particiones, de qué es swap, qué es EFI, qué es UEFI, que Universal Firmware Interface y ese tipo de cosas, qué es BIOS, ¿no? Esa terminología sí o sí vas a tener que entenderla para poder realizar una instalación efectiva, ¿no? Y pues se va aprendiendo sobre la marcha. Aquí hay algo que menciona mucha gente, que muchas veces dicen, necesito o recomiendan aprender primero inglés y después aprender a programar o a desarrollar, o en este caso Linux, o recomiendan primero aprender a programar y después aprender inglés. Pues ahora sí que depende de tus necesidades, ¿no? De realmente si te lo puedes permitir. Yo diría que directamente empieces por lo básico, porque también ahí se te va a ir mucho tiempo. O sea, no esperes tener un nivel avanzado para empezar a programar, sino sobre la marcha solito se van dando las cosas. Y pues bueno, al menos así yo lo aprendí. No necesité directamente traducir todo el tiempo. Y obviamente sí están
los plugins allí en el navegador para poder, o las extensiones para poder traducir. Pero eso muchas veces da un problema más grande, porque te traduce las palabras literal. Entonces, cuando tú quieres leer documentación y la traduces literal al español, hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Hay cosas que no, de plano no. A lo mejor te están hablando de un cambio de directorio y lo lees como change directory, ¿no? Y lo interpretas ya en el español a otra cosa, ¿no? A que estás cambiando de directorio en tal carpeta, pero no, sino que es el comando. Entonces, hay palabras donde sí aplica, por ejemplo, la de import, que es importar, o sea, y literal es la traducción. Pero yo sugeriría que si puedes, léetelo en inglés, entiéndelo en inglés, compréndelo en inglés, llévalo a cabo en inglés y poco a poquito se te va a acabar quedando y más adelante ya no vas a tener que traducir para poder seguir ciertas indicaciones. Y obviamente pues sí están las ayudas, ¿no? Cuando está, por ejemplo, el temario en la documentación de que parte 1, parte 2, parte 3, parte 1.2, parte 1.3, entonces no es la traducción literal, sí tiene como cierta coherencia al momento de estar interpretando las cosas. Pues poquito más, para ya no hacerlo más largo, eso es lo que les puedo decir, muy a grandes rasgos. Tampoco los quiero espantar, tampoco quiero que se metan de lleno, que se metan a un curso, porque pues bueno, también yo no estoy ni me quiero echar a nadie encima. Sí hay muchos cursos online que te ofrecen cierta certificación o te ofrecen que después de tomarlo vas a tener un inglés avanzado. Yo diría que si puedes, me van a decir Satiel dinosaurio, pero si tú puedes, hazlo presencial. Hay muchos cursos, por ejemplo, yo que vivo en Toluca, pues allí por como el tipo andador que hay por ahí, ofrecen muchos cursos de sábado y domingo, tanto de inglés como de computación. Pues no está de más. ¿Por qué? Porque a la persona ahí la tienes durante todo el horario de que se te asigne, ¿no? Por ejemplo, que tu curso sea de 4 o 6 horas los fines de semana. Entonces tienes una persona en la cual 4 o 6 horas te puede estar resolviendo tus dudas, 4 o 6 horas que vas a estar pudiendo consultar, que la vas a estar escuchando. Tienes a compañeros al lado que te van a ayudar más en el aspecto práctico, a diferencia de que si es más online, pues únicamente tienes el ratito que te pueda dedicar una persona y hasta ahí, ¿no? O sea, a lo mejor nada más te dicen, ay, tu clase es de 1 hora o de 2 horas, y se centran más en la parte teórica, o que les contestes como ellos quieren que les contestes, o que entiendas ciertos conceptos y hasta ahí. Pero nada como implementarlo presencialmente, prácticamente, y que lo implementes, ¿no? Entonces, creo que yo diría eso. Si tienes la oportunidad de hacerlo presencial o tomarlo los fines de semana, qué mejor, ¿no? Y bueno, yo en lo personal me agarré una carrera técnica también y pues ahí se vio indirectamente. Entonces pues no me preocupé. También soy técnico. Entonces pues poquito más, ¿no? A mí me funcionó más que aprenderlo online. O no sé si porque yo así funciono. Pero bueno, eso sería prácticamente todo, ya para no aburrirlos. Ya pude actualizar aquí la lista de los miembros del canal. Ya están apareciendo todos. Muchas gracias por el increíble apoyo mes con mes. Y pues bueno, voy a tratar de hacer estos videos más recurrentemente, como respondiendo sus dudas, pero que sí vayan de acorde a Linux, ¿no? Entonces, pues bueno, cosas que a mí en lo personal se me hagan interesantes y que diga, de esto nadie ha hablado, pues ahí vamos, ¿no? Y obviamente yo no lo sé todo, hay cosas donde sí les puedo hablar desde mi experiencia, hay cosas donde no, pero pues ya se estaría viendo por ahí, a ver hasta dónde llegamos. Entonces sería todo y nos vemos en la siguiente.
suscríbanse. Y si quieren regalarme algo, ahí está la wishlist de Amazon por si se quieren rifar con unas miquitas. Se los agradecería bastante. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.